Hola gente, bienvenidos al canal. Aquí nos dedicamos a hablar de las diferentes waifus del mundo de los videojuegos, para dar a conocer los juegos a los que pertenecen y se animen a jugarlos. Esta vez nos toca hablar de Ellena Douglas, de la serie de juegos Dead or Alive. Ella es una cantante de ópera y artista marcial que hace su primera aparición en la segunda entrega de la serie. Ella es la actual líder de Doatek, y la hija ilegítima del difunto Fame Douglas, el ex jefe de Doatek, y Maria, una cantante de ópera soprano. También es la media hermana de Kokoro, otra de las chicas de la serie Dead or Alive. Ellena entra en el torneo Dead or Alive para encontrar al asesino que mató a su madre. Aunque se vio obstaculizada en la búsqueda de la verdad, termina heredando el control de Doatek después de la muerte de su padre. Doatek es una antigua empresa internacional de investigación y desarrollo de armas, aunque actualmente es una empresa de entretenimiento que preside los torneos Dead or Alive. Antes de Dead or Alive 5, Doatek desempeñó un papel antagónico en la serie, ya que los torneos actuaban anteriormente como campos de pruebas para algunos de sus antiguos experimentos genéticos, ya que intentaban crear el mejor luchador del mundo. Ellena tiene la apariencia de una mujer de clase alta, es de estatura superior a la media, piel clara, rostro en forma de corazón y rasgos faciales marcados, y pelo rubio que le llega más allá de la cintura y que usa atado en una cola de caballo con un lazo. Además, el color del lazo suele cambiar de color para que coincida con sus diferentes trajes. Sus atuendos consisten en vestidos y trajes con botas hasta el muslo. Su atuendo principal es un catsuit sin mangas negro, azul y blanco, con botas largas de cuero. También usa guantes largos y un chaleco marrón, plateado y azul. Por lo general sus atuendos suelen estar relacionados con la temática de la ópera francesa. En Dead or Alive 5, su apariencia ha sido alterada un poco, con ojos más pequeños y características más realistas. Su cabello también es notablemente más corto. Su lazo ya no cambia de color para que coincida con sus atuendos, y su cabello también se puede ver suelto por primera vez en la serie. En Dead or Alive 6, Ellena sigue siendo la misma pero más detallada, con un vestido chino color negro de manga corta. El vestido tiene una abertura en los lados, y ella usa medias transparentes con zapatos negros. En cuanto a su personalidad, al principio Ellena era arrogante y despreocupada por los demás. Por encima de todo, ella estaba obsesionada con buscar venganza contra el asesino de su madre. Parecía estar dispuesta a utilizar cualquier medio para lograr este fin, pero esta búsqueda parece llevarla a un borde emocional. Sin embargo, Ellena no es intencionalmente cruel, y tiene la capacidad de ser amable y cálida. Esto se demuestra por su amistad con Kazumi, Lei Fang y Genfu. También se insinúa en sus citas de luchadora, así como en sus citas de voleibol, que Ellena es algo religiosa, o al menos cree en un dios, un cielo y un infierno. Cuando Ellena regresa durante los eventos del quinto torneo, ha pasado por algunos cambios. Ya no impulsada por la venganza, ahora busca remodelar la empresa de su padre en algo que pueda beneficiar mejor al mundo. Ellena ahora muestra más de su lado amable al buscar aliarse con Kazumi y Ayate, y también parece ser mucho más amigable con todos los demás. Sin embargo, muestra mucho más de su amabilidad cuando una vez más se encuentra con su media hermana Kokoro. Debido a que Kokoro es la única familia que le queda, Ellena está decidida a protegerla, manteniendo sus conexiones en secreto, e incluso en un momento llegó a rogarle a Kokoro para que se quedara. También se muestra modesta con respecto a sus intentos de dirigir Doatek. Si bien intenta hacer un aseo responsable, no puede decir que sea un aseo particularmente buena. Es posible que Ellena también tenga un lado travieso, ya que a Ellena también le encantaba bromear con las otras chicas mientras rompía sandías en la serie Dead or Alive Extreme. A pesar de todas las pérdidas que ha sufrido, Ellena es capaz de aceptar la muerte y seguir adelante con ella. También es capaz de perdonar a aquellos que le hicieron daño en el pasado. Por ejemplo, no parece tener ningún rencor hacia Christie, quien fue la responsable de la pérdida de su madre. La historia de Ellena. Como mencioné al principio, Ellena es la hija ilegítima de Fame Douglas y su antigua amante Maria, una cantante de ópera soprano de clase mundial. Aparentemente distante de su padre y de su trabajo, cuando fue asesinado Ellena estaba devastada, pero apenas afectada. Por otro lado, amaba mucho a su madre, y siguió sus pasos convirtiéndose en una famosa cantante de ópera. Mientras actuaba en la gran casa de la ópera, Christie la atacó con un rifle de francotirador. Su madre, quien también estaba presente con ella, vio el rifle en el último segundo y se lanzó frente a su hija. Maria murió en el acto y el asesino huyó,
dejando a Elena sola en un gran estado de shock y cubierta con la sangre de su madre. Desde entonces Elena se dispuso a vengarse por la muerte de María. El segundo torneo, Dead or Alive 2. Mientras buscaba al asesino, descubrió que el asesinato de sus padres y el atentado contra su propia vida estaban relacionados de alguna manera con el campeonato mundial de combate Dead or Alive. Así que Elena entró en el torneo para descubrir la verdad. Aunque nunca se explica en la serie, Elena de alguna manera se enteró de información relacionada con Doatek, sobre todo el desafortunado Proyecto Epsilon, cuando se encontró con Hayate sufriendo de amnesia. Ella confundió al amnésico Hayate al hablarle sobre el Proyecto Epsilon, pero él no recordaba nada al respecto. Al final luchan, y Elena es derrotada por él. Luego se enfrenta a Genfu. Genfu se pregunta por qué Elena se unió al torneo, pero Elena no respondió, y en lugar de seguir hablando decidió luchar contra él, y Elena fue la vencedora de la lucha. Durante el torneo también se encontró con Ayane. En este encuentro acusó a Ayane de ser la asesina de su madre. Ayane no confirmó ni negó haber matado a María, y después de haberse burlado de ella, estalló una pelea entre las dos. Elena perdió ante Ayane y fue eliminada del torneo. Aunque fue derrotada, Elena no se sintió afectada por esto, y todavía quería vengar la muerte de su madre. El tercer torneo, Dead or Alive 3. Durante algún tiempo Elena trató de averiguar la verdad sobre el proyecto Alpha y su verdadero propósito, pero Victor Donovan ordenó a Lisa Hamilton y Christie que le impidieran descubrirlo. Después del segundo torneo, Elena fue capturada por Donovan y encarcelada. Aunque Elena declaró que no tenía ninguna conexión anterior con la organización, Donovan le dijo que la única forma de obtener su libertad y saber la verdad detrás de Doatek era ganar el tercer torneo. Mientras tanto, Donovan asignó a Christie para que vigilara a Elena actuando como una sirvienta para ella, y si surgía la necesidad, la matara si descubría demasiado. Durante las rondas del torneo, Elena se encontró con Hayate una vez más, quien había recuperado completamente sus recuerdos. Hayate le exigió que le dijera por qué Genra se unió a Doatek, pero ella afirmó que no lo sabía, que Genra e incluso ella misma eran solo marionetas que Doatek podía controlar. Después de derrotar a Elena en batalla, le dijo que derrotaría a Genra y que debería dejar Doatek por su propia seguridad. A medida que avanza el torneo, Elena pronto se enfrentó a Christie, donde esta última admitió que era una asesina enviada para matarla. Bayman logró capturar a Christie, pero cuando Kazumi Alpha escuchó que Elena quería que su creador muriera, ella la atacó, aunque Elena logró derrotarla. Elena no ganó el tercer torneo, ya que el título de ganadora fue finalmente para Ayane. El cuarto torneo y la caída de Doatek, Dead or Alive 4. Elena, como hija del expresidente Fame Douglas, tomó el control de Doatek y se unió al torneo con los otros luchadores. Es aquí donde Elena conoció a Kokoro, en el que se enteró de que Kokoro es su media hermana biológica y que él tal vez su sangre las volvió a reunir. Después la Tritorre es atacada por el clan Mugen Tenchi. Durante el ataque Elena se encontró con Lisa, quien le admitió que engañó a Hayate para que detuviera a Donovan. Luego fue confrontada por Kazumi, quien le dijo que detuviera la pelea entre Doatek y el Mugen Tenchi. Elena se niega y le dice que su clon, Alpha 152, pronto despertaría causando estragos en el mundo. Ella intentó matar a Kazumi, solo para ser detenida por Ryu Hayabusa, y fue derrotada por Kazumi. Después de su derrota, Elena se enfrentó a Christie, quien reveló que ella era la que había matado a su madre mientras intentaba asesinar a Elena. Hirviendo de ira, Elena luchó contra Christie. Se desconoce el resultado de esta pelea, aunque es muy probable que Elena fuera la vencedora. Mientras Christie escapa, Elena decidió bajar junto con Doatek, y posteriormente activó la autodestrucción de la Tritorre. Plagada de flashbacks de su madre, Elena se trasladó al helipuerto entre las tres torres que componen el complejo, renunciando voluntariamente a su vida y dejándose consumir por las llamas entre la destrucción de los edificios. Mientras Kazumi y Ayane miran impotentes, de repente Zack llegó volando con un helicóptero y la salvó antes de que el edificio se convirtiera en polvo. Aunque Elena fue quien ganó el cuarto torneo, al final le cedió el título a Zack. El quinto torneo y la guerra contra Mist, Dead or Alive 5. Durante los 2 años siguientes,
Elena reconstruye Doatek haciéndolo más fuerte que nunca y anuncia el quinto torneo Dead or Alive. Ella envía a Zack, quien ahora es uno de sus empleados, a viajar por todo el mundo para reunir los luchadores más fuertes para competir en el nuevo torneo. En el Freedom Survivor, Elena se enfrenta a Bayman, quien ha sobrevivido a un ataque en su contra y su grupo de mercenarios en el Medio Oriente, y le exige una explicación. Elena niega cualquier participación de Doatek y de ella misma en relación con el ataque, y Bayman se va furioso para seguir buscando respuestas. Kazumi, que más tarde se revela que es un clon del original, luego aparece fuera de su escondite y le pregunta a Elena dónde está Alpha 152. Cuando Elena hace que Jack lleve a Hayate junto con él, ambos le dicen a Kazumi que no debe manejar el clon por su cuenta, pero ella decide no escucharlos y abandona el barco. En el Taylor Bar, Elena se reúne con Bash y tiene una conversación amistosa sobre su retiro de la lucha libre mientras él juega al billar. Pero cuando Christie aparece de repente y se adapta al juego de Bash, Elena le pregunta qué está haciendo allí. La asesina responde fríamente que está buscando a un hombre de verdad, y los dos se enfrentan en una pelea. Luego Elena se encuentra con Kokoro, quien acaba de ser traída al bar por Zack, y los dos tienen una conversación amistosa sobre Miyako y su trabajo, y su padre Fame Douglas, y queriendo ver qué tan fuerte se ha vuelto, Elena le pide a Kokoro que luche contra ella. Elena ve a Lisa y Miyako llegando a la plataforma petrolera, y comienza a sospechar mucho de ellas porque no le informaron que venían. Cuando exige una respuesta, Lisa lucha contra ella, pero es derrotada fácilmente. Algún tiempo después, Elena se reúne con Hayate, Ayane y Hayabusa en el Freedom Survivor, y les dice que la nueva organización de Donovan, Miss, puede haber existido dentro de Doatek sin que ellos lo supieran, y que ya están en la fase 4 de su plan alfa, la creación de soldados con las capacidades de lucha de los ninjas, y la distribución de ellos a los países con poderosos ejércitos. Sabiendo que no puede enfrentarse a Donovan y Miss directamente debido a su reputación, permite que los ninjas se infiltren en la plataforma y detengan los planes de Donovan. Elena también le dice a los demás ninjas que ha enviado a Kazumi a la plataforma petrolera, donde se esconde el laboratorio de Donovan, para encontrar a Alpha 152. Después de la destrucción de la plataforma petrolera y el laboratorio de Miss, Elena observa en su yate cómo la verdadera Kazumi le da las gracias a sus hermanos Shinobi mientras se despiden. El sexto torneo, Dead or Alive 6. Después de que se haya construido el nuevo coliseo Dead or Alive, Elena le encarga a su sirvienta Mary Rose que vigile una nueva luchadora llamada Honoka, prediciendo que Miss la perseguirá. Cuando Hayate llega a su oficina, le exige a Elena que le explique la explosión en Dig y comenta que Rig estaba allí, lo que hace que Elena sospeche de la otra vida del ex trabajador de la plataforma petrolera. Algún tiempo después, Kokoro llegó con una fotografía que las mostraba de niñas junto a Fame Douglas, explicando que una mujer llamada Nico se la dio. Elena revela a regañadientes que son hermanas, y esto hace que Kokoro se rompa y trate de encontrar a su madre, pero Elena intenta detenerla. Dominada por su hermana menor debido a que no lucha con todas sus fuerzas, Elena le ruega a Kokoro que no se vaya, ya que es la única familia que le queda y debe protegerla, y finalmente logra convencerla. En el momento de la resurrección de Raidu dentro de los cuarteles secretos de Miss, Elena entra en la base para encontrarse con Nico. Al darse cuenta de cuál es el plan de Nico, Elena no desea traer a sus padres muertos de vuelta a la vida, citando que uno necesita seguir adelante, y jurando que Nico algún día aprenderá a superar su dolor como lo ha hecho ella. Aparte de los juegos principales de la serie, Elena también hace aparición en una serie de videojuegos spin-off de Dead or Alive, llamados Dead or Alive Extreme. En estos juegos vemos a Elena junto a las otras chicas de la serie recibir una invitación a una isla paradisíaca donde las veremos participar en diferentes minijuegos de playa, luciendo diminutos trajes de baño. Algunos de los juegos en los que podemos encontrar a Elena serían Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, Dead or Alive Extreme 2, Dead or Alive Extreme 3 y Dead or Alive Extreme Venus Vacation. Y eso sería todo sobre Elena. Si eres nuevo por aquí, te recomiendo revisar los otros videos del canal. Tal vez encuentres un nuevo personaje o juego que aún no conoces.
Si te gusta este contenido, deja tu like y suscríbete. Y si compartes este video en redes sociales, me ayudas a que el canal pueda llegar a más gente. También tengo que mandarle un saludo a Daniel Hernández, quien se volvió uno de los miembros que apoya con un pequeño aporte económico al canal. Si tú también quieres apoyar este contenido para seguir trayendo más videos en el futuro, puedes unirte como miembro con el botón debajo del video. Cada aporte ayuda a hacer crecer el canal, y los miembros siempre serán saludados al final de cada video. Nos estamos viendo pronto, gente. Chao chao.